Muy buenos días, profesora. En el día de hoy, mediante un video, le estaré explicando desde el módulo 8 hasta el módulo 11 mediante un video. Bien, como podemos ver en el módulo 8, la ley de las 12 tablas hasta el fin de la República, fuentes del derecho, en el periodo. Como primer punto tenemos el legado jurídico. Todos los recordamos que el fenómeno de la romanización fue un recíproco proceso de osmosis y endosmosis entre Roma y territorios conquistados. Plinio el Viejo captó muy bien la esencia de ese proceso al definir los romanos como un omnium utitatum, pensamiento que con brevedad y exactitud recoge la idiosincrasia del pueblo romano. Bien, como fuentes del derecho romano tenemos la ley. La ley, ¿qué es? ¿Qué nos permite? Nos permite el matrimonio legítimo entre plebeyos y patricios. Fue sancionada en el año 345 a.C. y constituyó uno de los triunfos más importantes alcanzados por aquellos que en su lucha por la equiparación social también tenemos los plebiscitos. Son decisiones de la plebe en la que concilia plebis a propuestas de un tribuno, magistrados eminentes populares, destinados a regir exactitud exclusivamente propias actividades a partir de la sanción de la ley Hortensia. Sus disposiciones se aplican tanto en los plebeyos como en los patricios. Desde ese momento adquieren un carácter verdaderas leyes. Edictos. Los magistrados, en la virtud del ius edicendi, en el momento de tomar posesión de su cargo, publican un edicto en donde se expresaban los principiantes reglas que iban a estar vigentes en un año mandato. En especial importante es un edicto del pretor, ya que el actuar como magistrado en los procesos del lado del orto y un diciorum privatorum anualmente actualizaban en su edicto las reglas que iban a aplicarse. Bien, como también podemos tener el ius honorarium, constituye en el derecho surgido de la jurisdicción de los magistrados. Ius praetorium, elaborado por los pretores, cuyo propósito, según Papiniano, es el de ayudar, suplicar o corregir a ius civilis. También tenemos como los senados consultos, son los acuerdos adoptados por el Senado que adquirieron su mayor protagonismo e importancia. También tenemos el procedimiento para la aprobación de un Senado consulto, diferencia de realizado para las leyes en la Asamblea Comicial por centurias. Su estructura se componía de 3 partes. Para escritio indicado, el magistrado propone la fecha y lugar y votación. El texto dividido en capítulos. Capital. Sansictio, indicado el número de senadores presenta al público. Los senadoconsultos se designaban por el nombre del magistrado proponente o por el objeto o contenido que regulaba. Bien, como podemos ver en el módulo 9 del adventismo del imperio a la muerte de Alejandro Severo, podemos ver que fue la última fase
despótica del gobierno en el antiguo Imperio Romano después del periodo conocido como Principio, que se inició en 27 años antes de Cristo. Se ha considerado tradicionalmente que comienza en el 284 años con el reinado del Diocleciano. Después de la crisis del siglo III, del año 235 y 284, y termina con la caída del Imperio Romano en el occidente en el año 476, mientras que en el este su final es discutido entre la final del reinado de Justiniano, 565 años después de Cristo, y el Heraclio, 641 años después de Cristo. En el dominio o imperio absoluto, el término dominado deriva del latín dominius, que significa el señor o dueño. Era la forma tradicional con la que los esclavos se dirigían a amos. Durante el Principado se usó esporádicamente para dirigirse a los emperadores, aunque se considera una adulación excesiva. Como podemos ver en la imagen de la línea del tiempo de Roma, en los antes de Cristo existía la monarquía y república. En los años después de Cristo existía el imperio, 27 años al 446. La transición, el sistema del gobierno del dominado surgió como respuesta a los 50 años del caos de la crisis del siglo III. Las usurpaciones, insurrecciones y conflictos militares revelaron la debilidad del Estado romano bajo el Principado y vieron un movimiento gradual hacia una versión más formalmente autocrática. En los emperadores múltiples, bajo el imperio de la larga comercial, fue cada vez más compartida entre colegas. El llamado Consurtium Imperium fue Diocleciano quien introdujo esta forma del gobierno bajo un sistema llamado tetrarquía, que originalmente consistía en la existencia de dos coemperadores augustos y dos emperadores subordinados. En el imperio, en el año de 527 ascendió al trono. En el imperio, en el año de 527 ascendido al trono imperial, el emperador Justiniano, que reinaría hasta su muerte en el año 565. Su obra como gobernante se destaca tanto en el ámbito político militar como en el religioso y jurídico. Su obra como gobernante se destaca tanto en el ámbito político militar como en el religioso y jurídico. Lista de los emperadores romanos: tenemos a Tiberio, Julio César, Marcos Aurelio, Nerón, Nerva, Trajano, Adriano. Esos son unos de los emperadores romanos. Bien, en el módulo 10 de la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniano. En el módulo 10 podemos ver la decadencia del derecho en la ley de citas. Después de la muerte de Alejandro Severo comienza el periodo del Bajo Imperio, que extiende hasta el reinado de Justiniano. Las guerras civiles, las luchas de las pretendientes al trono, las invasiones de los bárbaros acaban poco a poco con la completa desorganización de la sociedad romana. Durante 3 siglos se sucedieron múltiples emperadores. Algunos, por su habilidad y firmeza, detuvieron la lenta pero firme decadencia que terminó cayendo el derecho romano y se dieron al imperio una apariencia de solidez. Como podemos ver en el Código Teodosiano, en el año 429, Teodosiano II concibió el proyecto de un trabajo oficialmente legislativo. En la ley de cita de 426 años es una norma que regulaba la recitativa de las obras de los juristas romanos ante tributarios, es decir, establecía que juristas
podían ser invocados y los criterios para la decisión de un juez cuando sus opiniones eran diversas. En los sistemas de valoración de la prueba, sistema de prueba legal o tasada, es la ley que establecía o prefija la edificación, la eficacia de cada prueba para crear convicción del juez. En el sistema libre de convicción, el juez forma convicción en base a las pruebas. No hay reglas preestablecidas. Sistema de ley de convicción, el juez forma su convicción en base a pruebas. No hay reglas preestablecidas. En el sistema de pruebas legal o tasada, la prueba tasada consiste en el establecimiento por parte del legislador de un conjunto de reglas vinculadas mediante las cuales se limitan los elementos de prueba utilizables para la forma de convicción. Estas reglas son impuestas por el juez. Bien, en el módulo 11, como podemos ver, la clasificación de las personas en el derecho romano. Vigencia de esta clasificación en la tutela, la curatela en Roma y comparación con el derecho actual de los derechos reales. El derecho romano es conocido por dos tipos de personas, la física y la natural, y aquellas que pertenecieron a categoría de personas jurídicas, entes creados por la ley que tenían actitud para ser sujetos activos y pasivos en relaciones jurídicas. Los romanos son diferentes personas públicas, el Estado, los municipios, corporaciones, la herencia yacente, el fiscus y etc., otorgando en ambas clasificaciones amplias facultades y obligaciones. Roma era una ciudad cosmopolita, con griegos, sirios, judíos, norafricanos, españoles, galos y britones, y como cualquier otra sociedad, el ciudadano romano promedio se levanta cada mañana, trabaja, se relaja y comía, aunque su vida diaria con frecuencia era agitada. En el estado de la libertad, en el derecho romano, el estado de la libertad es la distribución de la persona de acuerdo a la posesión de su propia corporalidad. Personas libres, personas esclavas. Persona libre era aquella que con plena autonomía para actuar físicamente sin el consentimiento de nadie y atendiendo su capacidad. Esta distinción de físicamente es importante por jurídicamente la autonomía se configuraba solo con el estado de la familia. Ingenuos, libertos, peregrinos. Los esclavos no eran considerados realmente personas, sino cosas de bienes muebles, patronales, que carecían totalmente de derechos cuyo amo podía hacerle lo que quisiera con ellos. El estado de la ciudadanía. En el derecho romano, el estado de la ciudadanía era el estatus jurídico del pertenecer al populus romanus o sociedad civil romana. Los ciudadanos romanos eran quienes tenían un vínculo jurídico, social y moral con Roma. Los no ciudadanos estaban conformados por todos aquellos que no fuesen ciudadanos romanos, por tanto no gozaban de las mismas ventajas de los ciudadanos, eran en general peregrinos y latinos. En el estado de la familia, en el derecho romano, el estado de la familia era el estatus de autoridad civil que una persona posee dentro de la familia, agnaticia, es decir, tenía dos categorías, soy iuris o alienis iuris, dependiendo de si estaba o no sujeto a la patria potestad de alguien. Soy iuris, aliens iuris. Soy iuris, conformado por las personas que eran los jefes de su propio derecho familiar y por tanto no estaban sometidos a la patria potestad de nadie. Sin embargo, esto no implicaba que per se el ejercicio de pleno derecho, pues algunos soy iuris estaban en la situación de protección jurídica. Eran capaces e incapaces también.
alienis iuris. Los ciudadanos romanos que sí estaban sometidos al derecho a la familia de otro o patria potestad se le llamaba alienis iuris. Estos tenían los mismos privilegios de un ciudadano romano, pero aminorados, pues dependían de la medicación de paterfamilias. Capitis diminuito es la capacidad de la expresión latina que designa la pérdida o disminución de la capacidad jurídica de una persona en la antigua Roma. Esta podía ser totalmente parcial. La capitis diminutio se divide en máxima diminutio, menor a media diminutio y mínima diminutio. En la infamia, la infamia en el derecho romano, la infamia es una sanción civil que degrada la capacidad jurídica de la persona. La característica de la clasificación de Roma. Para clasificar los estados del régimen de las personas en el derecho romano se debe tener en cuenta dos características, a que son progresivas, es decir, que no pueden subirse de un estado a otro, mantener también el estado anterior. Progresiva, escalonada. En la evolución histórica de la clasificación, en el derecho romano, para poder aplicar el ordenamiento jurídico a un caso en concreto, debía primero examinarse la situación jurídica de la persona, pues los cuerpos normativos eran diferentes para los esclavos, para un extranjero o para un senador. A todas estas condiciones se le puede conocer en conjunto al estado de las personas o régimen de las personas, que son como modelos clásicos o modelos romanistas. Otra forma de clasificaciones. Las personas en Roma también podían clasificarse de acuerdo a los factores no jurídicos, sino sociales. En general, esta clasificación dirigida a las personas en patricios o plebeyos y tuvo un auge durante el periodo jurídico preclásico, que coincide con la República Romana, patricios y plebeyos. Bien, al concluir esta explicación de los módulos, se puede concluir mediante que lo explicado y lo investigado sobre cada uno de los temas en los módulos, llegamos al aprendizaje y perfecta exposición y poner a prueba a cada uno de los estudiantes. Muchas gracias, profesora.